Acuérdenme siempre, si no me acuerdo de grabar, ahí estoy grabando. Vamos a volver a compartir la cámara para seguir la pantalla, digo, para seguir la. ¿Ahí para entrar? No. Ujú, ujú. Entonces quedamos acá en la parte de modo de producción basado en la mano de obra propia, la fuerza de trabajo propia. Vamos a. Saque la lengua, cochina. ¿Y qué sucede con este sistema productivo? Evoluciona, y ahí ya nos metemos con Acadia, con Sumer, con los pueblos más primitivos, pero de otra producción, los pueblos que ya peleaban y peleaban para conseguir esclavos. Lo que pasó es que se cambió, los pueblos más grandes, más numerosos, que permitía mantener la agricultura, que permitía mantener la forma extensiva de producción en la tierra, lo que empieza a generar, pueblos más grandes, lo que permite a generar es una forma productiva basada en la fuerza de trabajo del otro. ¿Se entiende? La esclavitud. Toda la forma antigua de la humanidad que conocemos trabajaba a través de la esclavitud como mano de obra. Ustedes han oído hablar de la democracia griega, ¿verdad? No creo que muchos se asombren ahora, pero la mejor de las democracias griegas es peor, la mejor democracia griega es peor que las dictaduras actuales. Para empezar, los hombres libres de Grecia tenían cada uno en promedio 20 esclavos. Y hablamos de hombres libres porque las mujeres no eran libres. ¿Sí? Entonces, era bastante fea la democracia griega, por eso digo. Pero los pueblos antiguos se basaban mucho en esta posesión y la fuerza que le generaba, el poder que le generaba la fuerza de trabajo, en la fuerza bruta. ¿Sí? Digamos, hoy en día, digamos, el patriarcado, la fuerza entregaba poder porque era la forma productiva. Y los más fuertes tenían mayor estatus social, porque mantenían, por ejemplo, el pueblo libre. Si el pueblo era conquistado, posiblemente eran esclavos de los conquistadores. No solo Sumeria-Acadia, también vienen los pueblos fenicios, que fueron los propulsores de las ciudades-estado griegas, que eran grandes navegantes. Y adivinen por qué eran grandes navegantes. Les doy un tip. No iban a vender viajes en crucero de placer. Iban a colonizar. Iban a buscar esclavos a África. Iban a esclavizar pueblos. La piratería no empieza con Jack Sparrow en América. La piratería clásica empieza en Grecia antigua, donde era considerado un trabajo noble, muy arriesgado, donde lo común era trabajar mucho y ganar poco. Y lo que Bueno, esto se ve un poco en la serie de Vikingos. Está bien que no es Grecia, pero es por allá. Pero en la serie de Vikingos se ve bastante cómo van invadiendo todos las porciones de tierra y se encuentran con cada cosa, ¿viste? Con oro, con iglesias, con todas las instituciones. Y bueno, Pero incluso aunque encontrasen eso, Matías, lo que querían era quedarse con los esclavos. Porque si encontraron una mina de oro, no era que los vikingos iban a decir, bueno, voy a dejar esto de saqueo, me voy a poner acá un barcito y voy a atenderlo yo y voy a picar el oro. Buscaban esclavos para que lo sacaran. El sí, sí, motor de la fuerza de trabajo productiva de esos pueblos, si encontraban los pocos riquezas, estaban chochos, pero necesitaban los esclavos para que lo trabajaran. No era la función de la clase dominante, el ir a hacer el trabajo productivo. Todo ese trabajo artesano que hablamos de la herrería, de los elementos, de tejer la ropa, también se obligaban a hacerlos a los esclavos. Entonces hubo un desplazamiento de la fuerza de trabajo propia a la fuerza de trabajo esclavista. La producción antigua, digamos, hasta la caída del Imperio Romano, en el año aproximadamente 750, Imperio Romano de Occidente, aproximadamente 750 de Oriente, perdón, después de Cristo, se basó en el esclavismo. Los romanos eran un ejemplo extremo del sadismo con respecto al esclavismo. Había grupos que eran más sociables con esto. Israel, contaba también a Simón, no, esto lo contaba Alejandro Dolina, decía que los esclavos en Israel no podías golpearlo. Si vos lastimabas a un esclavo como amo, estabas obligado a liberarlo. Y el esclavo tenía el derecho de poder comprar su libertad. Mientras que en Roma, por mankeeper, con derecho de propiedad, el señor feudal era el dueño de su mujer, de sus hijos y del esclavo. Y si lo quería romper porque se le cantó, lo rompía, lo mataba y después tendría que comprarse otro en el mercado porque no tenía quien le limpiase el techo, por ejemplo. La esclavitud era tomada de esa forma y el comercio principal era la esclavitud. ¿Sí?
Estamos hablando de un imperio romano, que es muy bueno detallarlo, el que ya tenía muy intrincado en la época del fin del imperio las cuestiones religiosas, católica, cristiana. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de esto porque después se nos va a complejizar más las cosas y empieza por este lado. El antiguo religiones de los romanos, heredadas de los griegos, mezclados los mitos griegos con los propios etruscos, que incorporan los griegos, y los romanos digo, era bastante sombrío y bastante... No había mucho convencimiento acerca de ellos ya cerca del 200, 300 después de Cristo. No era un paraíso, un futuro muy interesante. Los dioses les importaban muy poco a los humanos. Y el infierno, o lo que era el paraíso, más allá, griego y romano, era bastante sombrío. No había un más allá, un Ares, no había un Hades, no había un lugar de evolución en el más allá. Sin embargo, había una secta nueva judía, que era el cristianismo, que sí daba la imagen. Más que esto, había más esclavos que ciudadanos. Y había muchos de los ciudadanos que eran bastante pobres. Sin embargo, a estos pobres el cristianismo les ofrecía el cielo. Les ofrecía el más allá una vida próspera. ¿Sí? Creo que dice algo así como, bendito los pobres porque ellos serán reyes de los cielos, algo así, ¿no? Perdón, no le digo respeto, soy ateo. Y de chico era mormón, porque igual nunca fui católico, no conozco la Biblia muy bien, que digamos. Yo creo que dice algo así. Entonces, el cristianismo empieza a tener una gran influencia en los ciudadanos, tanto que muchos emperadores empiezan a combatir esta secta, porque supuestamente, le decían, iban en contra de los intereses del Estado. Marco Aurelio, uno de los mejores emperadores, uno de los 3 emperadores sabios, eh, fue uno de los que combatió con ningún éxito al cristianismo. El cristianismo siguió propagándose por todo el Imperio Romano. Esto es por toda la tierra europea, norte de África, parte de Medio Oriente. ¿Se comprende? Gran parte de lo que conocemos occidentalmente, del mundo de esa época, histórico, tenía bajo su imperio el control romano centralizado y empieza a transmitir estas corrientes. Hasta que aparece Constantino, que dice, voy a fundar un partido político, ganar las elecciones, y en una disputa por el imperio, ustedes ya saben que a partir de Julio César, en lo que era la república, se transforma en imperio, él toma el imperium, o sea, todo el poder público es el imperium, significa. Javier Negretti tiene una serie de libros sobre Roma que les recomiendo, que es maravillosa, a mí me encantan. Y a partir de ahí un solo poder unificado, un solo cónsul o un emperador. Este emperador, que luchaba por el trono del imperio, Constantino, decide por formar parte de su ejército a todos estos que tenían la ambición de esta secta. Gran parte de los legionarios romanos habían adquirido esta costumbre. Ustedes saben que el legionario romano era como un trabajador también. ¿Lo conocen? El legionario tenía entre los elementos de trabajo ¿cómo se llamaba la espada romana? Gladius. El gladius, el escudo, la pala y el pico. Eran constructores. Cuando llegaban construían el campamento, después de largas horas de marcha. Los campamentos para 1000 personas tenían 500 camas, porque 500 soldados tenían que estar de guardia mientras 500 descansaban. Y construían siempre de la misma forma, para que cualquiera que llegase a un asentamiento romano encontrara la misma estructura y supiera dónde está el cuartel, dónde está la jefatura, dónde está la enfermería. Por eso esos muros también se repiten tanto en cualquiera de las ciudades del Imperio Romano, esos muros que hay muchos en Europa, ¿viste? Como en España, en Inglaterra. Te voy a decir más, Horacio, en ese sentido. La Andresina nos cuenta que en el interior está el pueblo, la parte pobre del pueblo, la parte rica. La parte pobre dicen, después nos vamos a mudar, vivimos del otro lado. En todo el pueblo está la plaza, en un lado la comisaría, del otro lado la iglesia. Eso es romano. Esa costumbre la heredaron los españoles que la trajeron a América. En los que han podido ver Herculano, Pompeya, las ruinas antiguas, yo cuando he recorrido he visto que estaban en la esquina los mostradores con 3 agujeros donde se ponían las ollas que se servían comida. Tienen la panchería en la esquina, como tenemos ahora. Construimos como los romanos todavía. Y esos hombres eran trabajadores y el legionario elaboraba bastante. Era una forma de, bueno, decir, acá también ocurre todavía. Hay gente pobre en muchos pueblos del interior que la forma de conseguir un trabajo estable es ingresar al ejército. Muchos ciudadanos que no tenían tierra, muchos que tenían solamente la ciudadanía, no eran esclavos en Roma,
la forma de poder ganar un poco de fortuna y una paga de retiro era la legión. Con esto hubo un montón de quilombos, Negretti cuenta los problemas que hay con las pensiones, y las tierras que le tienen que dar a los legionarios cuando se retiran, y la falta de tierra y quería conquistar más para darle tierras y esclavos. Toda la política antigua se basaba en esto y el Senado quién le daba derechos o no a los romanos. Esa es otra historia que podemos hablar otro día. Pero hoy vamos a seguir contando que Constantino dice, dice que vio en una batalla una cruz en el cielo y sus palabras fueron: con este signo vencerás. Se convirtió al cristianismo, ganó la batalla con el fervor de sus legionarios religiosos, creyentes, y él se convirtió no solo en el primer emperador de Roma cristiano, sino que convirtió el cristianismo en religión oficial del imperio, y él se convirtió en su primer regente, ¿no? Ningún tonto, Constantino. Bueno, el amigo Constantino forma el famoso Concilio de Nicea, donde se establecen las primeras bases de lo que es canónico dentro de la Iglesia Católica, y en este imperio romano se difunden lo que son estas iglesias y estas creencias, y se funda el cristianismo como religión oficial. Para el 750, obviamente, patria y religión estaban en la mano del imperio romano. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Fíjese hasta qué punto el esclavo era parte de la cultura y generaba cultura. Que hasta la ética, la que se escribía en la época, las leyes que se promulgaban tenían que ver con la esclavitud y estaba bien. No solo eso, la diversión pasaba por eso. ¿Qué era el pozo de gladiadores? El Coliseo romano. No iban a pelear ciudadanos libres, ¿eh? No era el catch, que ahora que sabemos que fingen y no era titanes en el ring, que sabemos que se pegan en mentira. Se entrenaban a hombres esclavos, de verdad que se maten en la arena. Carreras de carros también Claro, de gente, era, esclavos que se tiran leones. era un espectáculo a costa de los esclavos. La diversión pasaba por eso y estaba bien. La condena, cuando mataban públicamente a gente, por ejemplo, a Cristo, era un espectáculo también, la crucifixión. Los castigos no eran privados, eran públicos. La gente iba a verlos. Entonces, fíjense cómo no solamente nos afecta esto que tiene que ver con el sistema productivo a nivel del comercio, la supervivencia de la especie, sino también cómo nos relacionamos, para qué trabajamos, en qué forma trabajamos. Y eso va a generar una ética que justifique que somos superiores a los esclavos, que justifique esa piratería, que justifique la organización social. Una ética que va a generar que hay hombres inferiores a otros. ¿Sí? No solamente la organización de la producción nos genera el pan, la moneda, la supervivencia, nos genera todas las condiciones en las cuales nos relacionamos con el otro. Todas. Todas. En eso soy muy marxista, dialéctico. Todas. ¿Y qué ocurre acá? Acá está la crisis. Cuando cae el Imperio Romano, cuando cae el poder centralizado de Roma sobre las tierras, empieza a aparecer lo que es la época feudal. Y entramos a la Alta Edad Media. Y acá está la crisis. Cuando cae un poder centralizado del control de las tierras, cae también el poder, digamos, de control policial. ¿Sí? Y quedan un montón de reinos a manos de un señor feudal, independientes, que cada uno tiene sus pautas, su control, y mucha tierra, por lo general, que era lugar de caza de cualquier banda de ladrones. Un ejemplo que nos vemos siempre es, vamos a ver el ejemplo de Robin Hood, las bandas de ladrones que andan asaltando a los campesinos. ¿Sí? En la época feudal había un señor feudal, el rey, y un montón de nobles que tenían tierra y que tenían campesinos a su cargo. Cambia el esclavo por el campesino, que hace una servidumbre a su señor feudal. La palabra señor tiene que ver con esto. Señor, había tres clases de señoríos: señor de tierras, señor de hombres, que era más o menos lo mismo, y señor de la guerra. Aquel noble que no tenía ni tierras o no había heredado, bueno, el hijo menor y no tenía ni un pedazo de malbón, una maceta, no tenía hombres a su cargo, pero tenía fama o renombre como guerrero. Esos señoríos daban posición noble y te daban el título de don, ¿no? Como se burlaban del don que le decían a Don Quijote. Don Quijote de la Mancha era una burla que le daban. Don significa de origen noble. Pero Roberto Quijano no tenía ningún origen noble. Que se llamaba el Quijote. El señor feudal manejaba una serie de tierras a los que le daba a esos hombres protección.
era el dueño de la tierra y de los hombres, era el señor, los otros estaban sometidos a una servidumbre campesina, y ahí el sistema productivo ya no era esclavo. El hombre trabajaba la tierra de su señor, se quedaba con parte para su consumo y el resto se lo daba al señor feudal, que lo protegía. El señor feudal lo protegía, pero también lo convocaba a la guerra, y dependía de sus vidas de él. ¿Ustedes vieron Corazón Valiente? La historia de William Wallace. Sí. ¿Recuerdan por qué se pone todo, está todo mal con William Wallace con los ingleses y con los escoceses? Cuando le matan la Germu, que viene el señor feudal, se la lleva, la primera noche que él se casa, se acuesta él con ella y la termina matando. Eso era el derecho que muchos señores feudales se robaban con sus súbditos, que llamaban la prima nocte. La prima nocte se podía quedar el señor feudal con la primera noche de bodas de la mujer. Porque era uno de sus sirvientes, tipos que quería. Era una servidumbre bastante parecida a la esclavitud. Pero no era las órdenes directas. Trabajaban en el campo, pasaba el recaudador de impuestos, se llevaban la parte de ellos y seguían viviendo en esa zona. Cuando iba a la guerra el señor feudal, que iba en caballero, los nobles se podían pagar el caballo, era lo único que podían pagar el caballo. El caballo, que era un caballo, no era el caballo del botellero, era un caballo que llevaba arriba 80 kilos de armadura, un caballo entrenado para la guerra, percherón. El único que se podía pagar esas armas, armadura, era un noble, el señor feudal. Y esos caballeros eran una especie de policía y control de su tierra. Cuando iban a la guerra, iban los caballeros y cada uno llevaba una selección de sus campesinos con lanzas, con arcos, con lo que encontrasen para ayudarlo y apoyarlo en el combate. Pero por lo general la época medieval estaba basada en el poder militar de los caballeros. Especialmente la alta Edad Media, al principio. ¿Sí? Profe, Sí. algo me da la sospecha de que en todo lo que es la historia de la producción y la organización se produjeron estos desplazamientos. Primero, desde la propia fuerza a la fuerza del esclavo y del esclavo al campesino, y supongo que ahora nos encontraremos con otro tipo de desplazamientos, Sí. ¿no? Y es lo que vamos a ver, esa evolución. Bien, es eso, Matías. Pero la producción feudal fue doble, porque después aparece el artesanal al mismo punto. Acá los artesanos también eran parte del señor feudal, pero no eran esclavos. Era como algunos campesinos tenían algún derecho propio. Por ejemplo, algún campesino que hubiera tenido la desgracia de que el señor feudal se hubiera tenido la prima nocte con tu germo, lo que tenía, en cierta forma de compensación, es que te daba el derecho de cazar en su campo de coto y vender la carne. ¿Saben cómo se marcaba ese derecho? Tenías los derechos de ponerte arriba de la puerta de tu casa los cuernos de un animal, la cabeza con cuernos. Porque te hubieran puesto los cuernos, te daba el derecho de caza y vender la carne. Pero te llevaron a tu germo. De ahí viene una de las propuestas que dice que viene de ahí la costumbre de hablar de poner los cuernos cuando... Yo conozco esa historia, no lo digo así porque no estoy seguro que sea cierta, pero es muy interesante. Este sistema de productivo de esa época feudal también tiene un sistema productivo de lo que tiene que ver con estas producciones. El herrero, no siempre esclavo, era una persona que podía vender aparte el producto de su trabajo. Y en todo caso, el señor feudal podía controlar hasta cierto punto lo que producía y no, y podía vender en forma ilegal las sillas y mesas que quisiera, o más o menos. Pero mientras va evolucionando esta época feudal, aparecen también otra organización. Fíjense que acá la organización tiene mucho que ver con las murallas y la protección de la tierra también. ¿Sí? En esta época, esto me olvidé de contarlo, la producción campesina producía materia prima, comida y productos básicos elementales. ¿Quién era el que más guita se quedaba de todo esto? ¿Quién piensan que es? Los dueños de las tierras, el señor feudal. Claro, claro. La Lo que iglesia. protegían. Les conté que el poder del imperio se había diluido. Que los señores feudales también le tenían que... Eso no va al rey. ¿A los reyes? Claro. En A la muchos monarquía, estados, a la corona. en muchos estados recaudaba más la iglesia que el propio rey. Por ejemplo, en Inglaterra. Y vamos a hablar de eso. Esa fue una de las causas del anglicanismo. Esta crisis tiene que ver, es importante, vamos a llegar a eso.
la producción, el mundo estaba dividido en cuanto a poder político, pero poder eclesiástico no. La iglesia seguía dominando. La iglesia católica mancomunaba a todos estos pueblos en la cultura y en el sistema productivo, lo que se podía hacer y que no, cada señor feudal. Los señores, no me acuerdo qué rey, que era bastante libertino, fue excomulgado todo Francia por las conductas libertinas del rey. Posta. El Papa decidió excomulgar a toda Francia. No sé Discúlpame, si Pablo. sí. No, perdón, no quería interrumpirte, quería hacerte una consulta. Da adelante, Cecilia. Digo, ¿y eso que se quedaba la iglesia, lo repartía después entre los pobres? Porque a título de qué se lo quedaba, ¿qué hacía con eso que recaudaba? Por ejemplo, se lo gastaba en joda. Ah, La perfecto. construcción de la iglesia de San Pedro derivó en una de las grandes crisis de la iglesia. Habla de ello y la corrupción. Si ustedes tuvieron la oportunidad, y si no, háganlo, tienen que hacerlo. Leer la Divina Comedia, lo más hermoso que se ha escrito jamás en cualquier idioma. Amo la Divina Comedia. He estado en Florencia y la amo, y he estado en su patria y amo al Dante. La Divina Comedia habla justamente de la corrupción de los papas, de los sacerdotes, y una de las grandes corrupciones fue la construcción de la iglesia de San Pedro, para la cual hacía falta mucha guita, y se empezaron a vender indulgencias. ¿Saben lo que es la venta de indulgencias? La venta de perdón. Por ejemplo, no sé, Matías y yo nos queremos mandar una joda la semana que viene. Tengo miedo de que chupemos tanto, ¿no? y la pasemos tan bien de que nos vayamos al infierno. ¿Sí? Por las dudas le compro al Papa el perdón. Antes de pecar le compras el perdón. Entonces te morías, estabas perdonado de antes. Se vendían las indulgencias, los perdones papales. Era una parcelita en el cielo, digamos. Claro. Aquella frase de Dios es el camino y el Papa cobra peaje. Bueno, totalmente. Esto era posta. La iglesia de San Pedro Parece en la película, perdón, profe, en la película de Lutero. Bueno, ahí eso queda está. bien plasmado. Lutero empieza por ese lado. Ahí viene Lutero y plantea la reforma. Y protestan contra esto, y por llamar movida protestante, y aparece una crisis en el movimiento católico, cristiano, por aquella corrupción tan grande que había del papado. Y muchas veces era muy usurera la iglesia con los países en los cuales estaba recaudando, más que el señor feudal, porque si te quitaban la protección o te excomulgaban, tenías un quilombo bárbaro. El aval de que Dios puso y defendía la nobleza, lo daba la iglesia. Y también Pablo, recordá, vos hace un rato hiciste mención de que una de las salidas laborales era la milicia. La iglesia también siempre fue un refugio para... Entonces había que mantener todas esas obras, ¿viste? Había mucho clero, había mucho aspirante a cura, monje, y había que mantener todo eso. Así que la recaudación estaba también para solventar, no es como ahora, ¿viste? Que nadie quiere ser cura. En aquella época, por el contrario, la milicia era una alternativa, la curia o el voto religioso era otro. Perfecto. Estoy grabando, ¿no? ¿Me parece? Sí, ¿no? Sí. Pablo, una consulta. Sí, adelante. Inclusive la iglesia también elegía al señor feudal. Claro, esto que me refiero. Cuando te decía que si te quitaba el apoyo, tenías un quilombo bárbaro, porque tu nivel de apoyo era que el cura, el papa, te lo avalaba. Y te lo avalaba, claro. No era tarola. ¿Sí? Y de hecho, originariamente la función del papa también era de protección, o sea, era un guerrero. Creo que hasta Clementino fue así. Después es por eso que el Vaticano tiene la construcción que tiene, como un fuerte. Y en el caso que el Papa podía convocar a las fuerzas, no necesitaba tener fuerza. ¿Ustedes saben cuánta gente mató en la Inquisición? Yo he leído sobre la Inquisición bastante, no me interesa. No sé cuántos, pero fue una aberración. La Iglesia Católica relajaba a los pecadores al poder civil. Los mataba al poder civil, poder secular. Ahora, si vos eras el intendente por la ciudad de Buenos Aires en la época de la Inquisición y te relajaba el poder civil ahí en Bergoglio y vos no lo matabas, seguramente ibas a la lista vos también, por hereje. Pero el poder civil era el que los mataba, no el poder secular, no era la iglesia. Obviamente, estamos hablando de los papeles, ¿no? La iglesia era la que perseguía, la elegía. Pero la iglesia convocaba al poder civil, no tenía necesidad, tenía su ejército también, obviamente, pero el ejercicio de las cruzadas y eso fue convocar a los distintos reyes que trajeran sus fuerzas. No es que fue un ejército del Papa.
Había órdenes militares, vamos a hablar de los templarios hoy. Habían órdenes de militares, pero no eran en su mayoría. La mayoría de las fuerzas que convocaban las cruzadas eran fuerzas que convocaban de los reyes. Los pedía por una causa de Dios y ahí los convocaban. Esto generó este sistema de castillos de protección, de lugares cerrados de protección para evitar los saqueos y los robos, y generó las pequeñas ciudades, que ustedes recuerdan. Vamos acercándonos a la época renacentista, de a poquito nos vamos acomodando. Las ciudades empezaron a tener un auge porque tenían el comercio, tenían el mercado. ¿Sí? ¿Vieron la película Rapunzel? Cuando va Eugene a la ciudad y están ahí en el mercado, en la ciudad encerrada, es un lugar protegido de los saqueos, y no solo de los saqueos. Ahí los gremios ahí están los gremios de artesanos. Los artesanos se reunían en gremios y empieza la producción artesanal. No solo la producción artesanal, las ciudades empiezan a tener, amuralladas, un poder distinto. Yo dije que el poder militar, o sea, el poder ejercicio de policía y control, diría Foucault, el poder, se basaba en el poder del caballero. Pero el caballero empieza a perder poder con los inventos de armas que logran atravesar la armadura. El primer invento parecido fue el arco largo inglés, que fue la ruina casi de Francia. Francia termina casi consumido cuando le vuelan toda la caballería con el arco largo inglés. El arco inglés, cuando invaden por Normandía en la Guerra de los 100 años, era un arco que medía casi como un hombre y se tensaba con una fuerza tal que atravesaba el caballero entero. Los caballeros franceses, los nobles que iban ahí, tenían tanta confianza que no esperaron a un intercambio de flechas entre uno y otro, entre campesinos. Cargaron contra la caballería inglesa que era más reducida. Los barrieron del campo de batalla. Inglaterra toma casi todo Francia, salvo los alrededores de París, hasta que Francia, en su último esfuerzo, prueba la nueva arma que habían conseguido, los cañones, y que barrían con el caballo, el caballero y lo que había atrás, y logran expulsar a los ingleses. Esa arma rompe la hegemonía del caballero. Otra arma son las picas. ¿Ustedes vieron en William Wallace, el Corazón Valiente, que sacan del piso unas lanzas larguísimas y ensartan a los caballeros? Eso son las picas. Famosos eran los piqueros suizos y los tercios españoles. Pero también hay un nuevo invento, que este me parece más interesante, que también lo he estudiado en cosas que me gustan a mí de armas, que es la ballesta. Un arma que el Papa consideró en su época que era innoble. La ballesta era ese pequeño arco que tenía una cuerda muy dura que se tensaba con una manivela, con un dispositivo, que tiraba un virote con punta de metal muy fuerte, a mucha velocidad. Era difícil, lento recargar, pero si tenías varias ballestas cargadas, podías atravesar toda una fila de caballeros. Lo que pasó es que este elemento se podía fabricar en forma artesanal en las ciudades en grandes cantidades si tenías capacidad económica. Y las pequeñas ciudades tenían capacidad económica propia por el mercado. Entonces empezaron a tener cierta independencia de las ciudades respecto al señor feudal, que no le convenía al señor feudal que se independizara, porque dejaba de recaudar. Entonces, mientras mantuviera que pagasen la pleitesía por su libertad, el señor feudal les dejaba cierta independencia a las ciudades. Lugar donde se desarrollaron, entre otras cosas, los gremios de artesanos. Empieza la producción por gremios, artesanal, que era distinta de la producción campesina. Los gremios tenían cierta protección y tenían ciertos beneficios. No iban los artesanos a la guerra con el señor feudal. Estaban exceptuados. Tenían otro tipo de salario. Lo que vendía el gremio se distribuía entre sus miembros, cada taller se dividía por sus miembros y se quedaba una parte correspondiente. Cada taller tenía una serie de aprendices que estaban aprendiendo el oficio, a los que se enseñaba el oficio. Estaba prohibido aprender fuera del oficio. En Murano, los que conocían la construcción del vidrio, del cristal, la pena que transmitiera un secreto a una persona que no fuera de gremio era la muerte. Dice Llana. Estos aprendices del oficio ingresaban al taller artesano y tenían estos beneficios. No cobraban la miseria que les dejaba el señor feudal, sino una proporción de las ventas del taller. Chiquita. Un poco más se llevaban los oficiales. Sí. Pablo, recién se cortó los últimos 10 segundos, así que... Ah, perdón. Sí, acá quedaste ahí congelado. Llegamos a Murano, los talleres de Murano y se cortó. Ustedes se recuerdan el cristal de Murano, italiano, en los talleres donde se producía el vidrio, están estos secretos del vidrio. La pena por haber revelado algún tipo de secreto de la confección a una persona que no fuera del taller era la muerte.
en muchos gremios, conversar y mostrar cómo se producía, era prohibido con pena de muerte o con altos castigos, expulsión seguro. El artesano tenía beneficios, incluso el aprendiz más bajo cobraba una proporción de la venta de los productos del taller y no un pedazo de unos racimos de uva de los que les daba el señor feudal. Bueno, ahora pasa más o menos lo mismo. Fíjate lo que le pasó a este hacker que había robado información y la hizo pública. O sea que también te castigan te robas algún secretito y estás en el horno. Todos estos medios conviven hoy en día, Horacio. No se terminó, ¿eh? Hay todavía producción esclavista, hay producción feudal todavía, pero artesanal. Con la carrera de las vacunas hubo un par que quedaron en el camino, me parece. Y en China hay varios que, no sé, de repente un par de médicos que se murieron de casualidad. Claro. Estas cosas que da la enfermedad china. Bueno, esta producción artesanal tenía estos aprendices, unos oficiales o compañeros, otro nivel más grande, que tenían un conocimiento un poco más grande, ya conocían fabricar todos los productos, o casi todos, y cada taller tenía un solo maestro, o los talleres muy grandes podían tener dos, que era el que manejaba el taller, y el conjunto de maestros los que formaban el gremio, y dirigían, por ejemplo, distribuían qué precio tenían que tener los productos. Este termo con estos colores era carísimo, ¿no? Incomparable, solo el rey podía tenerlos. Pero el termo común, si yo construyera un termo perfecto, como este, tendría un bien valor para mí, de uso, pero el tema de valor de cambio es otra cosa. Yo puedo hacer de oro para mí, pero para vender tengo que hacer algo que sea estandarizado. Los precios que tenían los productos los estandarizaba el gremio, el sindicato de gremios, el conjunto de maestros. Entonces, en toda la región, una mesa de calidad alta se vendía un precio, un poco más baja otro precio, más basta otro. No se vendía por lo general a cualquier persona. Había que tener mucha plata para comprar estos productos que fabricaban. Los señores nobles le compraban a los artesanos. Y la producción era limitada a lo que podían producir y lo que le interesaba al maestro. Si el maestro se quedaba con una proporción que le satisfacía de 20 juegos de mesa al mes, ponele, no producía 30, se quedaba con 20. Para ser maestros oficiales tenían que esperar que se muriera el maestro, por lo general, o que el gremio decidiera que había mucha demanda y que había que abrir otro taller. Entonces uno se podía independizar con el visto bueno del gremio de abrir otro taller, si no, imposible. No se podía abrir el taller uno que quería. Había muy pocas formas de ascender y cambiar este estrato y tener otro nivel de ganancia, ¿no? El maestro se llevaba gran parte de las ganancias, después el resto se distribuía en gran parte de los oficiales, y lo que quedaba se distribuía entre los aprendices. Había muchos gremios distintos. Por ejemplo, el gremio de construcción, que viene la palabra viene de una palabra francesa que significa albañil. Los gremios de construcción se llaman masones, masón. Los gremios de carpinteros, los gremios de distintos gremios de producción. ¿Sí? Estos grupos antiguos de producción artesanal tenían una gran independencia y eran herméticos, se cerraban en sí mismos, no les decían los secretos a nadie. Y era una forma que llevó entre bastantes siglos la producción. En esta época todavía estamos pre-renacentista, vamos a entrar ahora en el Renacimiento, todavía el poder de la iglesia era hegemónico, pero empieza a romperse al final de la Edad Media, yendo ya a la baja Edad Media, empieza a romperse, empiezan los problemas religiosos que bien dijeron, la protesta de Lutero en lo que es Alemania y en Rusia, empieza a entrar el Renacimiento, el hombre, no Dios, en el centro de la sociedad. La riqueza de las ciudades empieza a atentar contra el poder centralizado feudal. ¿Sí? Lo que empieza a producir la ciudad ya es mucho, hay un excedente. El comercio, la navegación y el comercio, que trae productos de China, de India, nuevos, revolucionarios, que aumentan el valor de precio, hace que haya un nuevo poder. Por ejemplo, los Medici en Florencia, que bancan un montón de artistas, Miguel Ángel, Rafael, productores. Los Borgia, que logran poner un papa, Alejandro VI, al frente del papado, a través del poder económico que tenían los Borgia. Y empiezan a desplazar el poder que tenían en sí los señores feudales. Maquiavelo a Federico le escribe su obra, El Príncipe, ¿no? Los mecenas que bancaban a estos productores. Y empieza esta burguesía del dinero a tener un gran poder. A pasar poder y no saber en qué gastar la guita. ¿Y esto qué hacían? Vendían mercancía. Entonces no metemos la guita, ni conseguir más mercancía. ¿Para qué? Para generar más plata. Y ahí empieza a complicarse la cosa. Lo religioso también empieza a complicarse.
Galileo, ustedes han estudiado a Descartes, que fue el último revolucionario dentro de la filosofía en poder declararse a una ideología que no fuese religiosa. Pero antes vino Galileo, en las ciencias. Y la ciencia producía conocimiento que producía cambio en las técnicas, en la producción, en el conocimiento de los materiales. Nace la alquimia, como los primeros antecesores de la química. Conocimiento de la metalúrgica. Empieza a cambiar las herramientas, la producción, que venía muy estancada. ¿Hasta acá vamos? Ahí empieza a cambiar dentro de estos talleres productivos antiguos, elementales, empieza a cambiar la forma productiva. Empieza una nueva organización productiva. Pero ya estamos a 3 minutos de terminar, así que les voy a preguntar si tienen alguna consulta, duda hasta acá, antes de tomarnos un recreo. No, profe, duda no, pero justamente estaba pensando lo que estaba comentando, de que no habría en otro taller. Hoy en día pasa algo parecido. O sea, si hay mucha demanda sobre un producto, se le sube el precio, en vez de las fábricas o las cosas que lo producen, agrandarse y poder producir más, sino que producen lo mismo y lo que hacen es subir el precio. Eso es un efecto a veces de la demanda y oferta que maneja los precios, y a veces no. Como decís, las corporaciones suben los precios artificialmente. Vamos a hablar, yo les voy a mostrar un video, claro, creo que lo conté, ¿no? De obsolescencia programada. Y lo comentaste, pero no lo pasamos por acá. Lo voy a pasar después, ¿no? Este año lo vamos a pasar. Que muestran cómo el cartel de lamparitas, fijaron el tiempo y la duración que tiene una lamparita eléctrica y cómo se manejan ese tipo de cosas hoy en día, ¿no? Esto surgió en Philips y se hizo a principios del siglo XX las lamparitas empezaron a ofrecerse como duraban 2.500 horas, hasta que se pusieron de acuerdo todos los fabricantes, una lamparita tiene que durar 1.500 horas. Después que se rompe, compren otra. Otro comentario que va a indignar a las mujeres. ¿Les gusta usar las pantimedias, las medias de mujer? Sí, eso le iba a comentar, lo mismo pasaba con las medias de nylon. Las Dupont, las primeras Sí. medias hechas por Dupont no se rompían nunca. Hay videos donde se tiraba un auto, se arrastraban un auto con otro, lo podían arrastrar y no se rompían. Entonces los de Dupont dijeron, entonces no vamos a vender nunca más que una vez. Les obligaron a los ingenieros a desarrollar medias que se rompan. Bueno, en realidad eso alcanza a infinidad de productos. Las heladeras que teníamos cuando eran chicos, mi vieja llegó a mandar una heladera al chapista para pintarla, porque estaba despintada, pero tenía heladera para 30 años más. E incluso cambió el color, ¿viste? Dijo, no, ahora tenemos la cocina amarilla, pintémosla de amarillo. Y la heladera parecía un auto. Es más, yo todavía la tengo en el fondo de casa, no la estamos usando, pero la tienen desde antes de que naciera yo, que nací en el 60. Las heladeras estaban concebidas para toda la vida, después por alguna... Y bueno, a todo le llegó eso, a los electrodomésticos, a los autos, no sé, a las medias. La sociedad de consumo necesita eso, que tengan un periodo de duración. Y si no se inventan algo como para que quede, de modé, como para que quede obsoleto, antiguo. Vamos a hablar de eso, excelente, vamos a hablar de eso. ¿10 minutos o 15? Bueno, 10. En 10 nos juntamos de nuevo.